Muy buenas tardes. A continuación les voy a hablar sobre la sentencia. Trabajo presentado por Andrea Castañeda Polo, materia Teoría General del Proceso, para la doctora Rebeca Pamplona Farfán, Universidad de la Gran Colombia, Facultad de Derecho 2021. Empezamos con la definición. Se deriva del latín sentencia y puede significar tanto dictamen o parecer que tiene o sigue como declaración del juicio y resolución del juez. También es la decisión que el funcionario jurisdiccional toma sobre el objeto del proceso, del latín sentiendo, que significa pensar. Es un acto procesal mediante el cual el juez resuelve la controversia incidental. Encontramos también que es una resolución judicial que decide definitivamente un proceso o una causa o recurso o cuando la legislación procesal lo establezca. Del mismo modo, es una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso que puede ser penal o civil. Es decir, la sentencia judicial da por finalizado un litigio o un pleito. Asimismo, encontramos que, según el artículo 278 del Código General del Proceso, nos dice que son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden del incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Asimismo, encontramos en el artículo 278 que en cualquier estado del proceso el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial en los siguientes eventos. Hay 3 eventos en los cuales se dicta una sentencia anticipada, como es: primero, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, o sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. 2, cuando no hubiere pruebas por practicar. 3, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción de la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. Asimismo, el artículo 1280 del Código General del Proceso nos va a hablar sobre el contenido de la sentencia, que viene siendo como unas partes de la sentencia, que encontramos la motivación y la resolutiva. En la resolutiva, entonces, encontramos que se deberá limitar al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. Asimismo, el juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios sobre ella. Hace una exposición breve y precisa con indicación de las normas aplicadas. Del mismo modo, en la la resolutiva encontramos que es una decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de las demandas, excepciones, costas y perjuicios. Se proferirá bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Esto quiere decir que deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones cuando no proceda a resolver sobre ella, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en el Código General del Proceso. Y cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse en síntesis la demanda y la contestación. Del mismo modo, encontramos en el artículo 281 sobre la congruencia de la sentencia, donde encontramos que existe una regla general en consonancia con los hechos, pretensiones, excepciones probadas y las que se hubieran alegado. Se debe tener en cuenta que los hechos modificados o extintivos del derecho sustancial que ocurran se aleguen y se prueban después de presentar la demanda. Hay unos límites de ultra petita y extra petita, donde encontramos que hay una protección especial de ultra petita y extra petita, donde están las excepciones a los límites cuando debe brindarse especial cuidado a la pareja, niño, niña o adolescente, se trate de personas con discapacidad mental o de tercera edad, en los casos anteriores que se da a prevenir sobre futuras controversias. También en los procesos agrarios del Código General de Proceso, que están estipulados en el artículo 281, parágrafo 2 del artículo 2 del Código General del Proceso. También se debe tener en cuenta en la segunda instancia, se debe tener en cuenta el artículo 328 del Código General del Proceso y las reglas particulares de la sustentación. Asimismo, encontramos que existe una clasificación. Entonces, las sentencias se van a clasificar según la forma, que puede ser sentencia escrita o sentencia oral, que no siempre es posible, solo para algunos procesos. Ahora que más usamos es la forma oral.
Según la posibilidad de impugnación, entonces encontramos la sentencia firme, que no se puede interponer ningún recurso, es decir, no son recursibles. Las sentencias recurribles o no firme, que se puede interponer recurso. En función de su contenido y sus efectos, encontramos que son determinativas o constitutivas, que finalizan, crean o modifican una situación jurídica, por ejemplo, en un divorcio o en una adopción. Declarativas, las condenatorias, que se le aplican a una condena al acusado por ser culpable, las absolutorias, que son las que absuelven el acusado que es absuelto por falta de pruebas. En función de su contenido y sus efectos, encontramos las condenatorias y las absolutorias, las cuales nos dicen que estas dos últimas se deben ser dictadas en el extranjero, como se indica el artículo 17 del Código Penal de Colombia, que nos habla sobre la sentencia extranjera, la cual dice que la sentencia absolutoria o condenatoria pronunciadas en el extranjero tendrán valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. No tendrá el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncian en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16 del numeral 1 y 2. La pena o parte de ella que el condenado hubiere cumplido en virtud de las tales sentencias se descontará de la que se impusiere de acuerdo a la ley colombiana, si ambas son de igual naturaleza, y si no, se habrán las conversaciones pertinentes, comparando las legislaciones correspondientes y observando los postulados orientados de la transacción de la pena contemplando en este estudio, de acuerdo al artículo 17 del Código Penal. Asimismo, tenemos una clasificación según su instancia. Tenemos las de primera instancia, las de única instancia, primera instancia, segunda o ulterior instancia. Entonces encontramos que las sentencias de única instancia son las que se refieren que ya no tienen más, las sentencias de única instancia es la que la sentencia es impugnable o inapelable, por lo tanto adquiere firmeza y es ejecutable tras de ser dictada por el juez en la instancia. Entonces tenemos aquí que es cuando se tramita ante el juez de pequeñas causas laborales, pueden ser procesos que deben agotarse en única audiencia, en la cual se da constatación de la demanda, que puede ser de forma verbal o escrita, en el debate probatorio y la sentencia tanto en la misma audiencia. Asimismo, también encontramos las sentencias en la de sentencia de primera instancia. En las sentencias de primera instancia, entonces encontramos que estos son los documentos que recogen las disposiciones adoptadas por el juzgado de primera instancia en la instrucción y se resuelve un determinado conflicto en materia civil o penal dentro de un territorio o partido que tiene asignado. Entonces, acá podemos decir, en la primera instancia, que entonces después de esta, si digamos encontramos que no es una decisión dictada por un órgano jurisdiccional que puede ser revisada por un órgano superior, la organización judicial en primer nivel integrado por los dos unipersonales de cualquier orden jurisdiccional. Si no hubo solución en la primera instancia, entonces ya pasaríamos a una segunda instancia. Entonces encontramos las sentencias de segunda instancia, en donde encontramos que hace referencia a un sistema de organizar el proceso que permite a un órgano judicial superior jerárquicamente conocer por vía de recurso una cuestión que haya sido resuelta por un órgano jurisdiccional inferior y en consecuencia anular, modificar o confirmar total o parcialmente la sentencia pues que ya se había dado. Encontramos también que existe un tipo de sentencia conocido como la sentencia de conformidad, que esta se produce con anterioridad para evitar la celebración del juicio oral. También es importante mencionar que los juicios laborales y los arbitrales no concluyen con una sentencia, sino con un laudo. El laudo arbitral es la resolución dictada por un árbitro designado de común acuerdo por las partes, inspirado en el principio de equidad. El laudo laboral es la resolución de equidad pronunciada por los representantes de las juntas de conciliación y arbitraje al decidir sobre el fondo de un conflicto laboral. Asimismo, la sentencia debe dictarse tras finalizar el proceso. Para ello, el juez o el tribunal dispone de un número de días fijados en las leyes. Lo normal es que este plazo no se cumpla en casi ningún país
dada la elevada cantidad de procesos y la escasez de jueces que puedan redactar las sentencias. Encontramos cómo se debe redactar una sentencia. Entonces tenemos un encabezamiento donde se escriben los datos del procedimiento, tales como el lugar, la fecha en que se dicta, el número de procedimiento, quiénes son las partes, sus abogados, etc. Asimismo, se deben seguir los antecedentes. En este apartado se redacta de la forma casi literal las peticiones de las partes que intervienen en el proceso. También tenemos los fundamentos de derecho, donde el juez explica los argumentos jurídicos que motivaron su decisión. En otras palabras, señala en qué partes de la ley se apoyó para dar su dictamen o dar su sentencia. Tenemos las partes de dispositivo y fallo, contiene la decisión final del juez, determina el futuro del acusado y se resuelve la controversia en las partes. Antes de esto tenemos los hechos probables, donde el juez expresa lo ocurrido según su criterio tras valorar las pruebas que se hayan practicado en el juicio oral. Asimismo, para que una sentencia esté dictada en forma es obligatorio la firma del juez y el magistrado y los magistrados que tomen aquella decisión. En cuanto a la estructura de toda la sentencia, se presentan 4 secciones o 4 partes, que es el preámbulo, los resultados considerados, los puntos resolutivos. Entonces tenemos que el preámbulo debe señalar lugar, fecha, tribunal, que emana el nombre de las partes e identificación del tipo de proceso. El resultado son las consideraciones de tipo histórico, descriptivo, antecedente de todo el asunto. Los considerandos son parte medular de la sentencia, es aquí donde se llega a las conclusiones y opiniones del tribunal. Los puntos resolutivos son la parte final en la que se precisa el sentido de la resolución, si existe condena y el monto de esta precisa los plazos que se cumplan con la sentencia. Aquí tenemos un resumito de las partes de la sentencia. La parte expositiva, que son los antecedentes de hecho, identificación de las partes, pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho. Las partes considerativas, razonamiento fáctico y jurídico para resolver, relación de los hechos probados, relevantes para la resolución y la motivación. Y la parte resolutiva, que ya la decisión final, los aspectos de ejecución de la sentencia, las costas y honorarios que se dan en la sentencia. En cuanto a los requisitos exigibles de una sentencia, tenemos que en primer lugar la sentencia debe dictarse en un periodo de tiempo determinado en función del procedimiento del que se trate. Por norma general, el tribunal emitirá la sentencia por varios días después de finalizar el juicio. En que entramos los requisitos formales en las sentencias en cuanto al contenido y la explicación diferenciada entre algunas partes o secciones que se deben incluir, que pues ya lo había dicho, el encabezamiento, que son los datos sobre el lugar, la fecha, número de procedimiento, identificación, parte de los abogados, antecedentes de hecho y hechos probados que se explican de forma literal, las peticiones de las partes que intervienen en el proceso que se expresa la real ocurrencia según el criterio del juez y las pruebas existentes, los fundamentos de derecho, que es la parte de ir ordenando los párrafos separados y numerados que explican los argumentos jurídicos que han motivado la resolución a favor de una de las partes, la parte dispositiva y fallo, que contiene la decisión del fallo del juez y se determina el futuro del acusado. Asimismo, encontramos que es obligatorio que la sentencia esté firmada directamente por el juez o magistrado que la haya dictado. Por último, es requisito legal que la sentencia contenga información sobre los recursos ordinarios que se podrán interponer contra la propia sentencia. También tenemos unos requisitos internos o sustanciales, que son los que deben cumplir la determinación sin importar el documento que en caso la contenga. Asimismo, tenemos ya vamos a hablar sobre todos los tipos de sentencias que existen. Unas son las constitucional, que es un acto procesal de decisión de un colegio de jueces que pone término a un proceso y que constituye la instancia suprema constitucional. Es una actividad dirigida a la interpretación e integración creadora del derecho, sin olvidar su dimensión política. Las sentencias constitucionales son consideradas actualmente por la doctrina como fuente de derecho. Las sentencias constitucionales tienen importancia precisamente porque cautelan fundamentalmente dos aspectos: los derechos fundamentales y la jerarquía normativa. Tenemos las decisiones de la Corte en Colombia, no tienen mayores posibilidades de ser impugnadas ni rectificadas. Lo máximo que se puede hacer en un procedimiento es la nulidad del fallo, lo cual nunca ha prosperado en nuestro país. En Colombia tenemos también tipos de sentencias según la modulación. Según su modulación, estas pueden ser fundadoras de línea, de incluso vega. Entonces tenemos que se pueden identificar varios tipos de modulación según esta recaiga sobre su contenido o sobre sus efectos temporales. Sobre el contenido se pueden nombrar las sentencias interpretativas, sustitutivas e integradoras.
y desde el punto de vista de los efectos temporales pueden ser las retroactivas y las diferidas. Según su contenido tenemos las interpretativas, que también llamadas condicionales, consisten en mantener la norma dentro del ordenamiento jurídico, puesto que en algunas de las interpretaciones que se les puede dar a la misma están ajustadas a la carta, a pesar de que hay algunas que por el contrario no la contravengan. Tenemos también, según su contenido, las integradoras, también llamadas aditivas, son aquellas en que la Corte, tras descubrir un vacío u omisión legislativo dentro de una norma o situación que le hace inconstitucional, procede a agregar el contenido de tal norma a aquellos aspectos que le hacen falta para que se ajuste la carta. En estos casos, la norma no resulta inconstitucional en sí misma, sino en virtud o omisión que padece. En cuanto a su contenido, tenemos bien las sustantivas. Estas plantean una situación aún más crítica, puesto que son una combinación entre la declaratoria y la inexequibilidad pura y simple de una sentencia integradora, o más aún una función legislativa. En estos casos, la Corte declara inconstitucional un texto normativo de plano, pero por el traumatismo que sufre el ordenamiento por el vacío jurídico debajo, decide llenarlo generando un nuevo mandato, nacido exclusivamente de su saber y entender. Tenemos también la modulación tradicional, que se pueden clasificar en estimatorias y desestimatorias, entendiendo por la primera el hecho de acoger la demanda, y a la segunda cuando no le da la razón a la demanda. Es un esquema muy elemental. Tenemos otra, que es la modulación, que afecta al contenido o sentencias manipulativas. Ahí tenemos los distintos tribunales constitucionales han aportado al derecho comparado, una de las cuales se llaman manipulativas, que comprenden a su vez a las sentencias interpretativas o condicionales, a los integrantes o aditivas de la Constitución. Según la doctrina, estas sentencias se encuentran su justificación en el hecho de tratar de no crear vicios jurídicos, para lo cual opta por no expulsar la ley del ordenamiento a fin de manipularla para que ésta se acomode al mismo y pueda entender de conformidad, ordenamiento a fin de manipular que ésta se acomode al mismo y pueda ser entendida conforme a la Constitución. Tenemos otros tipos de sentencias, como son las sentencias interpretativas o condicionales, que suponen entonces que se expulsa una interpretación de la disposición, pero se mantiene una eficacia normativa de la misma. Es decir, si una de las interpretaciones es contraria a la Constitución y la otra resulte conforme a ello, al Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la disposición, sino solo el sentido interpretativo que colisiona con ella. Consiste en mantener la norma dentro del ordenamiento jurídico, puesto que en algunas de las interpretaciones que se le pueda dar la instancia están ajustadas a la carta, a pesar de que haya alguna que por el contrario la contravenga. Tenemos también las sentencias integradoras o aditivas. Estas son las sentencias de la Corte que no anula la disposición acusada, pero le agrega un contenido que lo hace constitucional, es decir, son aquellas en que la Corte, tras descubrir un vacío u omisión legislativa dentro de una norma, situación que se le hace inconstitucional, procede a agregar el contenido de la norma a aquellos aspectos que le hacen falta para que se ajuste a la carta, y en estos casos la norma no resulta inconstitucional en sí misma, sino en virtud de la omisión que padece. Tenemos las sentencias sustitutivas, que hacen referencia a aquellos eventos en donde la Corte expulsa el ordenamiento jurídico, una disposición acusada sustituye el vacío normativo por una regulación específica que tiene raigambre constitucional directa. En cierta medida, estas sentencias son una combinación de sentencia de inconstitucionalidad y sentencia integradora, ya que en él anulan precepto acusado a través del fallo de inexequibilidad, con lo cual generan un vacío de regulación que se llena por medio de un nuevo mandato que la sentencia adiciona o integra al ordenamiento. Asimismo, tenemos las sentencias apelativas o exhortivas, que son el resultado de la constancia de situación aún constitucionales, donde se hace una apelación al legislador para alterar la situación dentro de un plazo expresamente determinado por la Corte, con la consecuencia adicional que si ello no ocurre, el tribunal aplicará directamente el mandato constitucional en el futuro, pudiendo determinar la nulidad de la norma jurídica respectiva. Lo que se hace con este tipo de sentencia es tratar de llamar la atención al legislador para una situación que aún no es inconstitucional, pero podrá llegar a serlo en un futuro. Tenemos las modulaciones relativas al efecto temporal o prospectivas. Estas sentencias se dividen en las ex tunc y las ex nunc. Significativa de inconstitucionalidad, retroactiva o ex tunc. Con este tipo de sentencia, la Corte puede modular los efectos de su decisión y ordenamiento
y ya que existen, es decir, que se afectan situaciones jurídicas de derecho adquiridos ya consolidados en los efectos jurídicos ya producidos. Por ejemplo, la Ley 6 de 1992 había establecido el impuesto retroactivo, el que fue declarado inconstitucional, pero como muchos contribuyentes ya habían cancelado el gravamen, se ordenó la devolución inmediata de las sumas canceladas en los bonos de guerra. También tenemos la sentencia pro futuro o ex nunc. Las decisiones de inexequibilidad pueden tener efecto pro futuro, que implica que apenas se modifica la sentencia, la disposición sale del ordenamiento, pero se modifican las situaciones consolidadas durante la vigencia de las normas acusadas. Se reconoce que una norma estuvo vigente siendo esta inconstitucional, por lo cual se declara su inexequibilidad, pero no se remedia de ninguna manera a las situaciones que se produjeron durante la vigencia de la norma, es decir, que la sociedad tiene que soportar los efectos producidos por tal inconstitucionalidad. Las sentencias de constitucionalidad diferida o de inconstitucionalidad temporal, en estos casos la Corte ha constatado la inconstitucionalidad de una regulación, pero se han abstenido a anularla, pues ha considerado que el vacío normativo genera una situación muy compleja, por lo cual es necesario que el legislador corrija la situación. El argumento más común en este tipo de sentencia consiste en evitar que, como consecuencia de un fallo de anulación, se genere una situación aún más perjudicial para la estabilidad política y social de un país que esté produciendo la situación inconstitucional impugnada. Tenemos también, de acuerdo a los tipos de sentencias, la modulación de derecho de los jueces. Tenemos las sentencias fundadoras de línea, son fallos proferidos en los años 1992, en los que la Corte aprovecha sus primeras sentencias de revisión para ser enérgicas y muy amplias interpretaciones de derecho constitucionales. Son sentencias usualmente muy pretenciosas en materia doctrinaria y las que se hacen grandes recuentos de los principios y reglas relacionadas con el tema de bajo estudio. Por lo general, cuando uno está estudiando una sentencia, se debe ir a las fundadoras de línea, que de ahí nos da como la pauta para muchas cosas más en investigar. Tenemos las sentencias hito, que son aquellas en las que la Corte trata de definir con autoridad una subregla de derecho constitucional. Esta sentencia usualmente origina cambios o giros dentro de una línea. Asimismo, en cuanto a las modulaciones de derecho de los jueces, tenemos las sentencias confirmadoras de principio, que son aquellas que se ven a sí mismas como puras y simples aplicaciones a un caso nuevo del principio o ratio contenido en una sentencia anterior. Con este tipo de sentencia, los jueces descargan su deber de obediencia al procedente. La mayor parte de las sentencias de la Corte son de este tipo, mientras que las sentencias cito o las sentencias fundadoras de línea constituyen una proporción relativa muy pequeña del total de la masa decisional. Tenemos la jurisprudencia POP, que es una nueva clasificación según Diego López, lo cual dice que es un proceso POP haciendo referencia a la contemporaneidad de las mismas y que básicamente se busca la reivindicación de la jurisprudencia local y latinoamericana. También tenemos otros tipos de sentencias, como son las de control concreto de constitucionalidad, que sentencias son sobre cuestiones de inconstitucionalidad, tienen valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y tienen efectos generales. A su vez, las sentencias desestimatorias de inconstitucionalidad de control concreto impiden cualquier planteamiento ulterior por la misma vía fundado en la infracción del mismo precepto constitucional. Del mismo modo están las sentencias declarativas de inconstitucionalidad, donde encontramos que se usan para declarar el precepto legal como inconstitucionalidad o declarar la incompatibilidad de la norma con la Carta Fundamental sin determinar la razón de la anulación de dicha norma, lo que otorga al legislador la oportunidad de modificar la norma declarada inconstitucional, manteniendo abierta la posibilidad de que ésta configure la norma libremente dentro de los parámetros constitucionales, como ocurre en Alemania. La sentencia de inconstitucionalidad por omisión absoluta se presenta, por ejemplo, cuando el legislador no ejecuta todo el mandato constitucional, y la omisión relativa se da, por ejemplo, cuando el mandato se ejecuta parcialmente, de manera que solo que falta constituiría la constitucionalidad. Aquí vemos que es la dificultad de determinar hasta qué tanto se trata de una acción defectuosa una vez una omisión parcial. Así me encontramos las sentencias con efectos en el ámbito personal, en lo referente a los efectos del fallo respecto de las personas, las sentencias de los tribunales constitucionales, específicamente en el caso colombiano,
puede tener efectos interpartes, lo que ocurre en la acción de tutela revisada afectando la sentencia solo a las partes que han actuado con respecto al proceso, o pueden tener efectos erga omnes si la decisión es vinculante respecto de todos. La sentencia sobre omisión legislativa, la inconstitucionalidad por omisión, tiene dos variantes de inconstitucional por retardo y inconstitucional por negación. La inconstitucionalidad por retardo o mora resulta de la inercia de la autoridad para establecer la norma legal o general respectiva. Asimismo, la inconstitucionalidad por negación o por omisión relativa existe cuando el órgano estatal no efectiviza el mandato constitucional, por ejemplo, cuando el legislador sanciona la ley, pero lo hace incorrectamente, no regulando algunas hipótesis que debe regular o dejando algunas en la legislación, excluyendo un grupo de ejercicios del derecho o negándole arbitrariamente la protección de sus intereses. Del mismo modo encontramos modelos específicos de la Corte Constitucional colombiana, vamos a nombrar algunos, como las sentencias de fallos o de unificación de jurisprudencia, los cuales buscan garantizar los siguientes altos objetivos: asegurar la efectividad de los derechos y colaborar así en la realización de justicia material, artículo 2, procurar la exactitud, conferir la confianza y credibilidad a la sociedad civil en el Estado a partir del principio de la buena fe de los jueces, artículo 83, unificar la interpretación razonable y disminuir la arbitrariedad, permitir la estabilidad, otorgar seguridad jurídicamente, materialmente justo y llenar el vacío generado por la ausencia de mecanismos tutelares. Asimismo, tenemos también una sentencia sobre el mínimo vital, donde el accionante da una tutela que tiene un título que le permite exigir la acción del Estado y sin embargo hay un incumplimiento contractual que hace que en efecto no se le entreguen los recursos y esta inacción pone en peligro la subsistencia del accionante. La Corte lo que hace en la mayoría de los casos es permitir a estas personas que en virtud de la urgencia exijan el cumplimiento a través de la acción de tutela mucho más rápida y efectiva, menos costosa que la vía ordinaria. Asimismo, también tenemos las subreglas constitucionales, donde son formulaciones que permiten aplicar el derecho abstracto en caso concreto a través de las reglas jurídicas prescritas, generales y abstractas. Por ejemplo, cuando el juez concede la tutela de un pensionado de la tercera edad y ordena el pago inmediato de las mesadas, el juez está aplicando la subregla que está tomando el texto constitucional, que es muy general, y aplicándola a una situación concreta. También encontramos una importante que es la ratio dicendi y los overdicta. La ratio dicendi son la formulación general más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón, generalmente que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es así que se quiere el fundamento directo de la parte resolutiva, mientras que la overdicta, de acuerdo con el mismo fallo, constituye un mero dictum o reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria para la decisión, por lo que cual sus opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario. Encontramos el decisum, que es la resolución concreta del caso. Este es, según la Corte, la determinación específica de si el acusado es o no culpable en materia penal, si el demandado debe responder o no en materia civil, si al peticionario del juez de tutela no su derecho y si la disposición acusada es retirada o no del ordenamiento. El stare decisis quiere decir que las sentencias dictadas por la Corte crean precedente judicial y vinculan como jurisprudencia a aquellas que sobre el mismo objeto se dicten en el futuro. También encontramos por último que la sentencia ejecutoria es la sentencia que ya no admite recurso judicial alguno, es decir, cuando ya se han terminado todos los trámites legales y producen además el efecto jurídico de cosa juzgada. La sentencia definitiva adquiere la categoría de ejecutoriada, por mandato legal, por resolución del propio juzgador. Asimismo, la cosa juzgada es una institución mediante la que se garantiza que una vez alcanzada una sentencia definitiva, ya no puede ser impugnada, así lo que tal sentencia ordene tendrá carácter definitivo, invariable, no sujeto a revisión. Este es un cuadro donde encontramos los tipos de sentencia de la Corte Constitucional clasificados. Entonces tenemos la modulación tradicional, estimatoria, sistematoria, la modulación que afecta el contenido o sentencias manipulativas como las interpretativas o condicionales, las integradoras o aditivas, las sustitutivas, apelativas o exhortivas. Tenemos la modulación relativa al efecto temporal o prospectivas, que están las de inconstitucionalidad, ad o retroactiva ex tunc, del futuro o ex nunc, de constitucionalidad deferida o constitucionalidad temporal. Tenemos la de modulación de derecho de los jueces, que son las sentencias fundadoras de línea, las sentencias cito, las sentencias confirmadoras de principio, las jurisprudencias POP.
Otros modelos sin modulación están los de control concreto de constitucionalidad, las declarativas sin constitucionalidad, de inconstitucionalidad por omisión, lo con efectos del ámbito personal, las sentencias atípicas y sobre omisión legislativa. Y finalmente los modelos específicos de la Corte Constitucional colombiana, que son las sentencias de fallos o unificación jurisprudencial y las sentencias sobre el mínimo vital. En resumen, tenemos que las sentencias se clasifican según el asunto que resuelve. Tenemos las sentencias de tutela, constitucionalidad y de unificación. Las de tutela se interponen cuando hay una vulneración de los derechos fundamentales de la Corte Suprema Constitucional, actúa como tribunal de decisión de las sentencias de tutela expedidas por los jueces, que pueden ser de primera o segunda instancia. Todas las sentencias de tutela deben ser enviadas a la Corte Constitucional y estas, mediante su revisión de tutelas, las más interesadas por la temática probable jurídico en la toma de la última decisión. Tenemos las sentencias de constitucionalidad. En la Corte Constitucional deben ser revisadas todas las normas que estudian el Congreso de efectos o fuerzas de la ley que expida el presidente o aquellos que son demandados por cualquier ciudadano y por cualquiera que pueda decidir un artículo o un código por parte del artículo 12, 13 que haya fallado. Tenemos que todo el tiempo las leyes son desactualizadas y la Corte revisa la constitucionalidad de los decretos y las leyes, lo cual toma la decisión de inexequibilidad o exequibles. Tenemos también las sentencias unificadas, que son fundamentadas en el artículo 170 del Código Administrativo, se profieren por la impertenencia social del problema jurídico, efecto económico, justificación de la procedencia. En muchos aspectos la Corte estudia estas sentencias. El artículo 113 de la Corte Constitucional, la Corte estudia el tema e hizo referencia en la sentencia C570 de 260 y la SU 2 de 2016, que son sentencias unificadas, donde declararon y permitieron la legalidad del matrimonio del mismo sexo y los heterosexuales. La Corte ha dictado sentencias de manera consecutiva, otorgando derechos que genera una línea jurisprudencial. Tenemos las sentencias condicionadas del artículo 411 por parte de componedores permanentes, las sentencias condicionales, que ellas mantienen la norma dentro del ordenamiento jurídico, las sentencias integradas o aditivas, nos establece, nos define una sentencia como la C95, que primero fue en el 91 y se escribió la Corte analizando la probable jurisdicción de derecho. La Corte Constitucional revisa el ordenamiento jurídico, la norma encuentra vacío en ella y la modifica. La Corte Suprema entonces da los poderes del Congreso, modifica el ordenamiento jurídico. En la C109 del 95, un problema jurídico, los padres que para impugnar la paternidad del adulto mayor. Tenemos las sentencias integradoras, que es la modalidad de decisión por medio de la cual el juez, en virtud del valor normalmente de la Constitución 4 del Código de la Constitución Política, proyecta los marcadores constitucionales de la legislación ordinaria para de esa manera integrar vacíos en la norma a los inevitables del ordenamiento legal. Es una fuente de derecho y encuentra su primer fundamento en la Constitución. Encuentra fundamento en la Corte Constitucional, el artículo 241 de la Constitución Política. A través de este se modifica el ordenamiento jurídico. Tenemos las interpretativas estimatorias, que se agrega al contenido de la norma ajustándola a la norma. Según el efecto de la decisión, tenemos las sentencias retroactivas, cuando los efectos de derecho adquieren a las consolidaciones estimatorias, decisión que ya se había configurado en el proceso y ya había adquirido un derecho sobre esta sentencia. Por ejemplo, la de la Ley 6 de 1992, que establece un impuesto retroactivo y fue declarado inexequible. Tenemos la sentencia de modulación, estas pueden ser fundamentadas de la línea, ejemplo, la de Celis Vega, la primera sentencia, que es la fundadora, la sentencia Cito, que son confirmadoras de principio, ha establecido la regla, la que marca la regla. Por ejemplo, la sentencia, la C590 del 2005, que introduce el precedente de todas las cosas que son similares deben favorecer de la misma manera. Tenemos la ratio dicendi, que ya la habíamos dicho, son de obligatorio cumplimiento, producen efecto de cosa juzgada y se apoyan en el artículo 243 de la Constitución Política, en el fundamento principal que tuvo la Corte Constitucional para el fallo de la decisión. Tenemos la orbe dicta, que es la argumentación complementaria y no debe aplicarse como obligatorio cumplimiento. En cambio, en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación,
en la Corte dicta, analiza el mismo problema 3 veces sobre el mismo problema jurídico y constituye doctrina probable. La sentencia unificada que modifica el ordenamiento, la sentencia hito que marca la pauta. Y eso es como un resumen así rápido de las sentencias. Finalmente es un tema muy interesante, esa es nuestra bibliografía. Fue un tema muy interesante en el cual pues quise dar a conocer todo lo relacionado con la sentencia. Y no más, muchas gracias. Pues disculpa un momentico pues el ruido de la lluvia, pero nada que hacer. Muchas gracias, eso es todo.